Queridos hermanos, buenas tardes. Me da gusto saludarlos desde este medio, convencida de que hemos podido superar día a día el reto de estarnos guardados, porque solo en la bendición del Señor lo podemos hacer cada día. Me da gusto saber que durante el transcurso de todas estas enseñanzas hemos tocado temas importantísimos, como que somos el ejército de Dios, que somos valientes y esforzados, que el Señor nos da una armadura con la cual nosotros podemos combatir el día malo, y todas las enseñanzas que hemos atendido en este tiempo, creo que no solo nos han ministrado, sino que nos han dado la certeza de pertenecer a la gran familia de Dios. Acerca de ese tema, yo quiero hablar. Hemos hablado en general de este tema, pero en lo particular quiero atender el significado o el sentido de pertenencia. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque pegado a esta definición o a este concepto, yo trabajé mucho acerca de ese tema conmigo misma y quiero darles un pequeño testimonio y también ponerlo a la luz de la palabra. Doy este pequeño testimonio porque muchos de nosotros no nacimos en una cuna cristiana, no venimos de familia cristiana, venimos de familias, entre comillas, con muy mala o poca religión de entendimiento, de tal manera que este mensaje no lo estoy clasificando para solamente aquellos que no nacieron en cuna cristiana, sino en especial para aquellos que como yo tuvieron que vivir grandes luchas para entender de qué se trataba pertenecer. Voy a orar, vamos a orar. Quiero que ustedes allí en casa cierren sus ojos, convencidos de que el Espíritu de Dios hoy tiene para nosotros una palabra maravillosa. Y siempre la palabra del Señor es de consuelo, es de entendimiento y no solo eso, sino que finalmente nos edifica. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Yo quiero llamarte hoy como todos los días te llamo Padre, Jehová, amado mío. Hoy quiero en especial orar llamándote Papito. Papito, te doy inmensas gracias. Y mi vida no alcanzará ni mis palabras para agradecerte que un día decidiste mirarme e injertarme a tu familia, Señor, por medio de la sangre de tu precioso Hijo, Señor. Y ahora pertenezco a ti y tú perteneces a mí, Señor. Gracias. Sé que este tiempo en el que voy a compartir parte de mi testimonio, tú me estás acompañando, Señor. Espero que la dirección de tu palabra sea suficiente para llevar un mensaje de entendimiento a nuestros hermanos. Gracias, Señor. En esta tarde entonces vamos a hablar acerca de la palabra o el concepto del sentido de pertenencia. ¿Qué dice la Real Academia con relación a qué significa pertenecer? Pertenecer es ser propiedad o formar parte de alguien o de algo. Ser parte integrante de algo o de alguien. Eso es maravilloso. Entonces, ese sentido de pertenencia es inherente al ser humano. ¿Cómo me explico? Por ejemplo, un niño nace y ese bebé va adquiriendo a medida de los días y a medida de los meses ese sentido inherente de pertenencia. Llega el momento en que dice mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi casa, se vuelve propietario de muchísimas cosas sin haberlas comprado, sin haber trabajado por ellas. Simplemente es inherente al ser humano tener un sentido de pertenencia. Y esto es en todas las familias del mundo, funcionales o disfuncionales, en Cristo y sin Cristo. En mi caso particular, quiero tocar este punto porque yo recibí a nuestro Señor Jesucristo en mi corazón en el año 2002, pero para mí fue muy difícil y por mucho tiempo me fue muy difícil la palabra hermano, decirle a las personas que estaban en la iglesia conmigo, hermanito, hermanita. Y yo sentía que me decían hermanito y hermanita, me saludaban así, hola hermanita, ¿cómo está hermanita?
En especial me acuerdo del Vita, me acuerdo de Laurita Loret, me acuerdo de muchas personas que siempre han sido tan supremamente dulces y gentiles para atendernos cuando somos nuevos en nuestra iglesia. Pero a mí me costaba un gran esfuerzo aceptar que me dijeran hermanita y que yo poder responder hola hermanito, hola hermanita. Ese sentido, esa palabra para mí era exclusiva de mis hermanos, exclusiva de mis hermanos, porque yo también me eduqué en una casa donde el respeto con los hermanos era fundamental. Y casi nunca nos nombrábamos por el nombre, sino nos decíamos hermanito y ellos me decían hermanita, porque yo, yo tengo tres hermanos y una hermana también de parte de mi padre, y pues siempre nos hemos tratado así, hermanitos, hermanitas. Entonces, esto para mí fue muy difícil, a pesar, como les digo, yo ya había aceptado a Cristo en mi corazón y estaba en ese proceso de estar en otro país, de haber dejado mi casa, de haber dejado mi tierra, supuestamente mis propiedades y muchas cosas de las cuales me tuve que desprender. Pero yo seguía arraigada a algo que era exclusivo de mis hermanos en carne y no lo podía comprender. Pasaron años realmente, no les voy a decir cuántos, pero sí pasaron años en los cuales yo me confrontaba mucho, me costaba mucho trabajo que me abrazaran, que me dieran besos, y lo mismo también me costaba trabajo abrazar a la gente y darles un beso de afecto. Eso me costó, eso fue una lucha muy grande para mí y me gusta contarlo porque hoy en día digo, ¿cómo, cómo me demoré tanto en haber entendido que Dios es así de hermoso, que Él me injertó a su familia, que ya me sentó en su mesa con todos los demás y por qué me siento extraña? Entonces, este tema es el que quiero hablar hoy, el sentido de pertenencia. Tomé, eh, para estos apuntes, tomé una reflexión del pastor Warren y me parece maravilloso lo que el pastor dice. Este pastor dice que estás llamado a pertenecer, no solo a creer, hablándole a la iglesia, por supuesto, hablándonos a nosotros los cristianos. Estamos llamados a pertenecer, no solo a creer. Y quiero revisar un poquito primera de Timoteo 3, 14, 15. Si ustedes la tienen, pueden anotarla. Yo lo voy leyendo mientras tanto. Esto te escribo, le dijo Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí no voy a tomar el tema, no voy a tocar. Este versículo se puede desglosar en muchas enseñanzas, pero aquí lo que más me interesa es lo que a Pablo le preocupaba en este momento. A Pablo le escribe a Timoteo esta carta en un contexto tremendo. Pablo estaba recién salido de la cárcel de Roma, la primera vez que fue apresado. Y sin embargo dice que su mayor anhelo era ir a visitar la iglesia de Efeso, pero por aquello de los tiempos y de sus propias circunstancias en las que él vivía, le era imposible ir pronto a Efeso y le recomienda a, a Timoteo la iglesia, pero le recomienda, no solo le recomienda cómo debe conducirse, cuidar su manera de conducirse. Lo que más le interesaba en este momento, que me interesa a mí tocar, es que él está hablando le recomienda cómo debe conducirse la gente, cómo debe conducirse las personas, dirigidas hacia qué. Le recomienda especialmente y le dice, acuérdate que hay problemas de falsa doctrina, de adoración desordenada, de necesidad de liderazgo. Le está hablando, Pablo le está hablando de las personas que ya son creyentes, que ya están dentro de la iglesia y que son iglesia.
Aquí realmente el contexto que yo quiero tocar es que la iglesia somos nosotros y vamos a un templo. Siempre decimos, vamos para la iglesia, realmente vamos para el templo, porque la iglesia la conforman las personas, las conformamos las personas. Los creyentes son miembros de la familia de Dios. Ya somos miembros, por lo tanto, debemos actuar de conformidad con esa identidad. Entonces ahí vuelvo yo a lo que les comentaba. Sí había recibido a nuestro Señor Jesucristo en mi corazón, pero no, pero me sentía extraña, aún no me sentía pertenecer a este grupo de familia y luchaba mucho con ese concepto. Yo tenía en mi corazón claro que el Señor había derramado su sangre por mí, me había salvado, me dio un paquete, me dio un tesoro que viene siendo la salvación, me justificó, me lavó de mis pecados, me quitó del dolor que traía, sanó mis heridas, llenó mis espacios, mis ansiedades, sanó mis duelos. Eso me quedó a mí, me iba quedando claro a medida que pasaban los meses, de pronto los años. Pero lo que más me costaba trabajo era entender que ya hacía parte de una familia, que mi familia carnal era una cosa diferente a mi familia en Cristo, sin que entendiera que en este momento de la iglesia yo ya era iglesia, en ese momento yo ya hacía parte fundamental, aunque nadie supiera mi nombre, ni yo me supiera el nombre de nadie, yo ya era un miembro fundamental del cuerpo de Cristo. Yo ya hacía, yo tenía que pertenecer a ese lugar. Entonces, muchísimas veces nos damos cuenta que no son las personas realmente las que van a identificarnos a nosotros, sino es la sangre de Jesucristo identificándonos como familia. Ya somos el cuerpo de ese Cristo y Cristo es la cabeza, que es a lo que nosotros vamos a llegar. Dice aquí que la iglesia es la posición más amada en el corazón del Señor. Es la posición más amada de Él. Somos nosotros, porque Él entregó a su Hijo para salvarlo a usted, para salvarme a mí. Pero no solo nos quedamos ahí, ya constituimos el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza. Entonces venimos a ser el cuerpo con muchos miembros bajo la autoridad preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la parte más difícil que en mi persona, que como persona yo viví por mucho tiempo. Tuve que tener un encuentro absolutamente personal con el Señor. Tuve que llegar a más quebrantamiento del que yo traía mucho quebrantamiento, pero este quebrantamiento fue de otra manera, fue diferente. Vamos a leer un poquito aquí Hechos 20:28 que dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces aquí nos está diciendo claramente que la iglesia fue comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia fue comprada. Cada uno de nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo, fuimos comprados con la misma sangre. El Señor no nos clasificó ni por edad, ni por países, ni por, ni por género. Simplemente cuando Él decidió mirarnos y puso sus ojos preciosos sobre nuestra vida, Él tomó esa decisión por amor. Y cada uno de nosotros, por la razón que hayamos, que cada uno de nosotros tenemos la misma posición dentro de su corazón. Ninguno de nosotros está en diferente nivel, aunque seamos muy preparados o poco preparados. Aquí no hay jerarquías, quién llegó primero y quién está después, o quién trajo tantos títulos y entonces ese tiene una posición diferente de ninguna manera. El Señor a todos nos miró, cuando nos miró y decidió salvarme a mí y a usted, nos vio con el mismo amor y con el mismo propósito. Como decía Cristian, tenemos que tener un propósito y saber que tenemos un propósito. El primer propósito que tiene el cristiano
es entender que ya pertenece a una familia. Y ese sentido de pertenencia es absolutamente espiritual. Muy importante eso. Estamos acostumbrados a tener cosas y que las cosas nos pertenezcan, a apropiarnos, ¿verdad? A comprar cosas. Entonces, esto es mío, esta es mi propiedad, solamente es esto en lo privado. Pero aquí en el Señor es algo muy diferente. Le pertenecemos y Él nos pertenece. Quiero leerles otro versículo que dice aquí, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Una cosa maravillosa, este versículo es el resultado de la salvación. Nos purifica, nos redime. ¿Qué significa la palabra redimir? Nos sacó de la esclavitud para darnos libertad, pero nos sacó de un lugar para traernos al otro. ¿Para traernos a dónde? A su familia. No nos sacó de un lugar de cautiverio para dejarnos desamparados, para dejarnos desorientados, para decir, bueno, y ahora ya no soy del mundo, pero entonces ¿dónde soy ahora? ¿Para dónde me dirijo? No es el propósito, ese es el inicio del propósito espiritual, que el Señor nos retira, nos saca de la esclavitud, dice este versículo, nos redime de toda iniquidad, nos purifica para ser pueblo santo. La iglesia entonces enarbola y defiende la verdad de la palabra revelada de Dios, sabiendo que la verdad es el contenido de la fe cristiana registrada en las Escrituras. Entonces el propósito de nosotros es levantar, ¿verdad? Enarbolar es estandarte, llevar la verdad de la palabra del Señor y que está, y que está dicha y exclusivamente dicha en las Escrituras. Entonces, tenemos un propósito, pero tenemos primero que pertenecer a algo para poder entender cómo caminamos. Nadie puede cumplir los propósitos de Dios solo. Nadie, absolutamente nadie. La Biblia no registra en ningún momento que alguna persona, que algún creyente poderoso de la palabra haya podido cumplir los propósitos de Dios sin estar injertado en los caminos del Señor y con las personas, sin pertenecer a un grupo. Fuimos creados para vivir en comunidad, eso es indudable, o sea, para vivir en comunión y formar una familia. Ninguno de nosotros estamos, ni estaremos, dice aquí, preparados, ni podremos cumplir los propósitos de Dios solitos, abandonados por ahí en algún rincón. Los propósitos de nosotros son entre nosotros, porque nosotros somos un cuerpo. Entonces, el primer propósito de nuestro Señor Jesucristo fue convertirnos en un su cuerpo. Entonces, en ese cuerpo tenemos ojos, manos, todos los miembros que conforman su cuerpo y el mío son fundamentales. Hasta el más pequeñito, hasta el que ustedes no ven y de pronto tratan menos, ese es fundamental. Yo siempre le pongo el ejemplo a, a, a mis alumnos de la célula, como cuando nos golpeamos el dedo pequeñito, es más, cuando nos cortamos mal la uñita del dedito chiquito, no nos deja ni siquiera caminar correctamente. Y pareciera que fuera indiferente esa uñita tan pequeñita, tan insignificante, la mía por lo menos es feísima. Pero si me la lastimo con eso es suficiente para yo quedar coja. Entonces, ¿qué significa? Dice que la Biblia no refiere en ninguna parte santos solitarios o ermitaños espirituales aislados de sus otros creyentes, privados de esa comunión en familia, solamente aquellos que por alguna circunstancia fueron arrestados, fueron encarcelados como Pablo, como la mayoría de los apóstoles, que era la única manera en que los tuvieran en solitario. Y sin embargo, desde ahí ellos evangelizaban, desde ahí ellos se juntaban con los presos, les llevaban la palabra, les daban el ejemplo, les daban testimonio de vida. No hay posibilidad de llevar la palabra de Dios si no es a otra persona. No podemos engordar el espíritu y explotar interiormente. El propósito de edificar el espíritu es para dar testimonio a otras personas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esas personas se convierten entonces en nuestras familias espirituales. Y de ahí en adelante el entendimiento es poderoso, porque cuando nosotros
no hemos nacido en cuna cristiana, muchas familias, y en todas las familias casi, muchos hermanos se odian unos con otros, se deshonran como padre, como madre, por muchas razones disfuncionales. Cuando hay una vida sin Cristo pueden pasar mil cosas en un hogar, pero cuando somos ya cristianos, cuando ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, ya tenemos unas responsabilidades ante Dios. Tenemos que justificar de una manera, por lo menos en agradecimiento, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, honrando a nuestros hermanos, respetándolos. No somos iguales, no nos parecemos, por supuesto, qué bueno que somos diferentes, qué bueno que en el cuerpo de Cristo todos somos diferentes, pero todos fuimos lavados con la misma sangre, por lo tanto somos igualmente honrados unos con otros. La honra, el respeto y la dignidad de cada uno de nosotros es igual de merecida al de nuestros hermanos. Esto es un entendimiento absolutamente espiritual, del cual hay personas que tienen la bendición de entenderlo muy rápidamente y ser injertados de manera maravillosa. Cuando nosotros estamos en la iglesia, a veces nos entristecemos porque queremos pedir el favor, queremos pedir apoyo de alguien y queremos que hacen las manos para que nos ayuden en algún evento, en alguna circunstancia que tenemos que hacer en la iglesia, que son muchas las responsabilidades que tenemos, y queremos pedir el favor a los creyentes, a la gente que está ahí, que son parte de nosotros, que nos apoyen. Es como si fumigáramos, como si en ese instante echáramos baigón, ¡pum! Y la gente sale corriendo, otros se agachan, otros ponen el cuaderno para que no se vean sus ojos. Y es cuando nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo es posible si lo que estábamos tratando de hacer es que nos edifiquemos unos con otros, que el templo que tenemos es de todos, que ahí es donde nos unimos, donde nos congregamos, que necesitamos que nos apoyen en el talento, que necesitamos que nos apoyen en las clases, que necesitamos que lleguen temprano, que necesitamos amor, que necesitamos entusiasmo, queremos despertar a la gente. Y entonces nos sorprendemos porque todos quieren estar ahí, pero nadie quiere participar, pero todos quieren ser invitados, nadie quiere ser anfitrión. Entonces es cuando empiezan las grandes luchas entre creer y pertenecer. El anhelo de esta enseñanza, que ya la hemos visto en muchísimas predicaciones, y le doy gracias a Dios de que nos permite repetir a veces hasta los versículos, pero con mensajes diferentes. El anhelo que yo tengo de darles a ustedes este testimonio es que yo también lo viví, yo también me sentí extranjera, yo también me sentí diferente, pero el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ese día que tuve un verdadero encuentro con el Señor, entendí que me debo al Señor, que debemos saber que el resto de nuestras vidas nos debemos a Él, no tendremos cómo pagar lo que el Señor hizo por nosotros. En 1 Corintios 12:12 dice, porque si así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces es muy importante, hermanos, que recordemos que solo la cabeza es Jesucristo, que no tenemos eh, que luchar por buscar un lugar o un puesto especial, porque todos somos especiales. En el cuerpo de Cristo todos somos especiales, pero solo es la cabeza, solo Él es la cabeza. Todos vamos dirigidos hacia donde va nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos que entender que por medio de la palabra tendremos edificación unos con otros. Eso es muy importante. Dice aquí que no hay crecimiento espiritual para el cuerpo aparte de su unión propia dirigida por nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede crecer en lo individual. Nadie como miembro de Cristo puede separarse del cuerpo para crecer en lo individual y ser individual. Necesitamos entender que somos un cuerpo, un solo cuerpo. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué maravilloso es eso. Seguir a Cristo incluye pertenecer y no solo creer, dice nuestro pastor Warren. Seguir a Cristo
no solo incluye caminar tras Él y creer, sino pertenecer al cuerpo de Cristo. Hermanos, aquí tomé una nota, por ejemplo, que dice, para Pablo ser un miembro de la iglesia significaba ser un órgano vital de un cuerpo vivo, una parte indispensable, interconectada del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia es un cuerpo, no un edificio, al cual se le visita cada domingo o cada vez que hay una reunión, creyendo que eso nos es suficiente. Es un organismo, la iglesia es un organismo, no es una organización, es un organismo donde necesitamos que todo esté coordinado y en armonía para que realmente haya edificación. Para ustedes, me gustaría que ustedes leyeran en casa eh, Primera de Corintios 12, del 12 al 27. Dice iniciando así, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Y ustedes, me gustaría que ustedes siguieran leyendo hasta el número 27, porque a pesar de que es un poquito difícil a veces algunos versículos, ya cuando hemos desglosado la palabra y nos sentamos entendiendo que ya pertenezco a la familia de nuestro Señor Jesucristo, que ya me siento en la mesa, que, eh, eh, que ya no soy indiferente para mis hermanos ni para mis hermanas, entonces ya me siento a gusto, como cuando me siento en mi casa con mi familia, con mis hijos o con mi esposo, ya me siento participante y perteneciente, que es lo más importante. Entonces, como cuando uno está en casa y está en casa y sirve los alimentos, entonces uno lo sirve, el otro lo atiende, el otro recoge la loza, el otro acerca el café, o sea, todos participamos porque todos pertenecemos. Nosotros necesitamos ese sentido de pertenencia, nos surge ese sentido de pertenencia en nuestra casa de pan. Nos surge que cuando regresemos, después de estos tiempos difíciles que estamos pasando, regresemos convencidos de que todos nos pertenecemos, que todos nos necesitamos, que todos tenemos que colaborar, que no tenemos que estar rogándole a nadie para que sirva, porque si no servimos para con nosotros mismos, mucho menos vamos a servir para los que ni siquiera están integrados a la iglesia. El que no inicia sirviendo en su propia casa difícilmente puede servir al ajeno. Mi mamá siempre me decía, tenía un dicho muy curioso y me gusta, decía mi mamá, el que no lo sabe hacer, no lo sabe mandar. El que no sabe servir, pues no puede ir a enseñar a servir porque no lo sabe, nunca lo ha hecho. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos ese entendimiento y que se arraigue en nuestro corazón, que sepamos que todo lo que hay dentro de nuestra casa de pan es nuestro. Somos propietarios. Muchos hemos puesto, otros no han puesto, o hemos puesto poco, otros han puesto más, pero todo lo que tenemos adentro y todo lo que somos adentro pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y edificándonos unos con otros será la única manera en que podemos seguir creciendo. Voy a concluir este tema, primero que todo dándole gracias a Dios porque a pesar de mis grandes luchas, yo sé que muchos no tuvieron esas luchas, pero yo me quiero identificar con los que las han tenido y con los que las siguen teniendo, porque no ha habido una palabra en las pocas predicaciones que me ha permitido el pastor enseñar, no ha habido una sola donde yo no haya sido primeramente confrontada, sanada, restaurada. Tengo mucho aún que resolver, mm, tengo aún mucho que sanar, mucho que aprender, pero yo sé que injerta en la familia de Dios, no moriré desamparada. Yo sé que el Señor proveerá mi vida, me cuidará. Yo sé que el Señor ahí, junto con mis hermanos y mis hermanas, ahí sanaré, ahí me mejorará algunas cosas muy importantes en mi vida, me quitará otras que son
tremendas que las tengo que sanar y ahí voy a estar a sus pies rogando y solicitándole a mis hermanos y a mis hermanas, a ustedes, que, que no dejen de orar por nosotros, como nosotros no dejamos de orar por ustedes, porque esa es la manera en que el cuerpo de Cristo se edifica. Algunas conclusiones puse para cerrar el tema. La adoración nos ayudará a enfocarnos en Dios solamente. Adorar a Dios, adorarlo a Él, nos indica y nos va a dar siempre la luz del camino. La comunión de unos con otros nos ayudará a afrontar los problemas cotidianos de la vida. La comunión, la convivencia, la oración de unos con otros es lo único que nos va a dar la fortaleza de los días que estamos viviendo. El discipulado, el estudio de la palabra, el permitirnos dejarnos enseñar, nos ayudará a fortalecer nuestra fe. Qué difícil es eso. Este es otro tema dificilísimo, porque creemos que ya todos lo sabemos, que como llevamos 20 años en la iglesia o 30 años, ya no hay quien nos enseñe. Lo que nos dicen, eso ya me lo sé, ya me aburre esta enseñanza. Si usted es un verdadero discípulo y yo, siempre tendremos que estar con un corazón humilde, preparados para que cualquier persona, cualquier miembro del cuerpo de Cristo nos dé una enseñanza. No tenemos que estar solamente dispuestos para cuando el pastor o la pastora nos vayan a dar una enseñanza. Tenemos que tener un corazón humilde para aprender, porque entonces dejo de llamarme discípulo y entonces dejo de caminar, porque ya me estanqué, ya creo que ya todo lo sé, ya no puedo aprender de nadie y creo que yo soy la única que puedo enseñar. El verdadero discípulo es aquel que siempre va a tener un corazón humilde para dejarse enseñar. Y ese se edifica a sí mismo y edifica a los demás. El servicio nos ayudará a encontrar nuestros propios talentos, nuestros propios dones, y todo eso nos lo ha dado el Señor para edificación de la iglesia. Si no servimos, si no alzamos la mano para decir, yo abro la puerta, pues no voy a darme cuenta que también abro yo la puerta. Si yo no alzo la mano para decir, sí, yo le sirvo en el talento, pues no me voy a dar cuenta qué tan buena soy para atender, para llevar, eh, para ayuda de la iglesia. O sea, no puedo entender mis dones y mis talentos si no estoy sirviendo. Eso es importante. La constancia y la pasión nos dará esa energía que necesitamos para cumplir con nuestra misión. Muy bien lo decía Cristian. Hay que buscar el propósito ya está, pero tenemos que ser constantes y apasionados en lo que el Señor nos da, es que el Señor nos muestra y donde el Señor nos pone. La constancia, la perseverancia y la pasión en lo que yo hago es lo único que me va a dar vida y vida eterna, porque viene de Cristo hacia mí. Entonces es importante que si solamente debo cerrar y abrir la puerta todas las veces que vaya a la iglesia, lo debo hacer con tanta perseverancia, con tanta constancia y con tanta pasión como me sea posible. ¿Por qué? Porque es un servicio para mis hermanos y para mí misma. No hay mejor lugar en el mundo que la iglesia de Dios, pues ella prevalecerá siempre. No hay un mejor lugar que pertenecer a la familia de Cristo. En el sentido perfecto de la pertenencia, quiere decir involucrarme, ser parte fundamental, accionarme, ser proactiva, dejar de ser la visitante de tantos años y dejar de ser la extranjera, esperando que todos me den y a pesar de que me den, yo critico y no me gusta y no me parece justo, no me parece conveniente, no me gustó como lo hicieron, pero tampoco participé. No hay un mejor lugar para servir que la iglesia, nosotros mismos, para servirnos unos con otros. Yo agradezco infinitamente que el Señor me haya traído para México, porque aquí conocí al Señor. Por supuesto amo mi tierra, extraño mi pequeña familia que tengo aún en Colombia, pero no hay duda de que el Señor, fue un sueño que yo tuve,
No hay duda de que yo era como un árbol desenterrado, pero que aún tenía raíces. Y yo soñé que era un árbol sacudido, que una mano me sacudía muy fuertemente, pero luego me implantaba. Se lo conté a mi pastor hace muchos años. Y en ese momento, después de ese sueño, yo entendí que esta era mi tierra prometida y que el Señor me daba la oportunidad de conocerlo. No me dio la oportunidad en 42 años que viví en Colombia, pero me dio la oportunidad de conocerlo aquí y estoy inmensamente agradecida con Dios, porque siendo yo apenas un punto en el universo, Él en su divinidad, en su majestuosidad, decidió mirarme y salvarme y restaurarme e injertarme a su familia. Soy plenamente feliz sabiendo que pertenezco a su familia, que Él me pertenece y que yo le pertenezco. Hermanos, muchas gracias por estos tiempos tan maravillosos que pasamos. Y les dejo la reflexión. El sentido de pertenencia no solo es en nuestra casa familiar, carnal, el sentido de pertenencia debe ser algo inherente a ser cristianos. Muchísimas gracias, hermanos. Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.